Vamos a discutir el electrocardiograma en los bloqueos intraventriculares. Empecemos por este caso clínico que es muy representativo de este problema. Miren, se trata de un paciente de 65 años. Es hipertenso por mucho tiempo y mal controlado. Consulta por disnea de medianos esfuerzos. Es muy posible que al momento de examinarlo encontremos una presión arterial elevada, un punto de máximo impulso desplazado hacia la izquierda y nos estamos formando ya una idea de la causa de su disnea, que muy probablemente detrás de ello hay una cardiopatía hipertensiva. Pero para estudiarlo pedimos este electrocardiograma que tenemos aquí. Vean ustedes qué bonito, es un electrocardiograma que tiene sus 12 derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Y tiene la facilidad de tres derivaciones de ritmo, V1 largo, un D2 largo y un V5, que nos da una información muy valiosa sobre lo que está ocurriendo a nivel de la punta y de la parte isquémica. Entonces, cuando empezamos a mirar sistemáticamente nuestro electrocardiograma, encontramos los aspectos técnicos satisfactorios. Una estandarización, la usual, 1 milivoltio 10 milímetros. Encontramos de que el RR es un RR constante, lo hacemos mucho más fácilmente en las derivaciones del ritmo. Encontramos entonces que la frecuencia cardíaca es de 300, 150, 175, aproximadamente 78 latidos por minuto. Identificamos inmediatamente si el ritmo es o no es sinusal. Aquí tenemos una aproximación mejor que nos permite mirar ese detalle. Entonces buscamos cada uno de nuestros complejos QRS y buscamos si hay presencia de onda P, y siempre detrás del complejo vemos una onda P y buscamos las ondas P y las P están seguidas por un complejo QRS. Miramos la morfología de esas ondas P y vemos de que no cambian la misma derivación, de que la relación de la P con el complejo es constante y la morfología de la onda P en D2 es positiva. Definitivamente estamos ante un ritmo sinusal. Vamos a mirar los intervalos, nos encontramos que el intervalo PR está en 200 milisegundos, normal, pero inmediatamente que miramos el intervalo QRS, nos encontramos con un QRS que es ancho. Miren ustedes que mide aproximadamente 4 milímetros, lo que sería 160 milisegundos, muy por encima de 100 milisegundos, que sería lo máximo aceptado como normal. Entonces tenemos la posibilidad de mirar dónde se hace la transición. Y miren cómo es difícil de encontrar una transición. Posiblemente empieza a darse en B5. Y nuevamente vemos que el complejo QRS definitivamente es ancho y tiene 160 milisegundos. Tenemos un ritmo sinusal. Tenemos un intervalo PR que hemos mirado y es un intervalo de 200 milisegundos. Y tenemos un QRS que es ancho. Inmediatamente hacemos un diagnóstico diferencial entre aquellas cosas que son capaces de provocar un QRS ancho. Entre ellos están los bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda del Ardegis. Ese sería B5, por ejemplo, en un paciente con un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis. Los ritmos originados en el ventrículo, una extrasístole ventricular, una taquicardia ventricular. Aquí vemos la morfología de bloqueo de rama derecha propia de un paciente con una taquicardia ventricular que tiene un complejo QRS ancho. La presencia de una preexcitación. ¿Por qué? Porque hay un pere corto y la fase inicial de la despolarización es lenta y hace que el QRS se vuelva ancho por esa onda delta. La hipercalemia, y tenemos que tenerla siempre en cuenta cuando tengamos un QRS ancho. Buscamos si el QRS ancho, qué ha pasado con la onda P, si se está perdiendo. Y lo más importante de todo es la onda T alta y picuda en usualmente B2, B3. Se nos olvida
pero cada vez es más frecuente que tengamos marcapasos. Y a veces no se ven claramente las espigas del marcapaso. Como se estimula el ventrículo desde la parte inferior, la despolarización del ventrículo toma tiempo y origina un QRS ancho. Entonces tenemos que tener en cuenta el ritmo de marcapasos como una de las causas de QRS ancho. El que el paciente, por alguna circunstancia, le pusimos al electrocardiógrafo una velocidad de 50 milímetros por segundo y la otra, medicamentos. Aquí vemos una derivación ABR de un paciente con una intoxicación por tricíclicos. Las acciones de los medicamentos bloqueadores de los canales de sodio son capaces de provocar este QRS alto. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales ante este electrocardiograma que estamos viendo. Entonces, miramos y vemos si es un ritmo de origen ventricular. Ya vimos que se está originando a nivel sinusal. Tenemos onda P, de manera que ese paciente tiene un ritmo sinusal. Definitivamente sabemos que no es una taquicardia ventricular. Vemos que tiene un PR normal, no es una preexcitación. Miramos las ondas T, las vemos altas, hay que estar alerta sin la menor duda, pero no tienen una característica de una T estrecha, pero estas T altas indudablemente nos tienen que alertar. Aquí vemos muy claramente la onda P, el punto J está alto, nos apunta mucho más hacia el bloqueo de la rama izquierda del ardegis, que luego lo vamos a discutir. No se ve la marca del marcapasos, la pequeña espiga de marcapasos, de manera que estamos muy posiblemente frente a un bloqueo de la rama izquierda del ardegis. Hemos encontrado un complejo QRS ancho y hemos hecho un diagnóstico diferencial de causas de QRS ancho. Estamos diciendo que es un bloqueo de la rama izquierda del ardegis. Mire, yo pienso que vale la pena deducir qué es lo que ocurre cuando hay un bloqueo de la rama derecha o izquierda del ardegis. En este caso, que es un bloqueo de la rama izquierda del ardegis, vamos a mirar cómo es la morfología. Fíjense ustedes que normalmente el nodo sinusal es quien lleva el comando. Aquí está el nodo AB, el tronco del GIS, la rama derecha del GIS, y aquí está el tronco izquierdo del GIS con su fascículo anterior y su fascículo posterior. Correcto. Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando se altera la conducción dentro del sistema de conducción intraventricular? O sea, en algún punto del ardegis. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, el nodo sinusal despolariza la aurícula, forma la onda P, se queda un momentico en el nodo sinusal, el nodo AB, lentifica y hace que el PR se dé, pasa el estímulo por el GIS hasta el Purkinje y se forma entonces el QRS, que es un QRS que no sobrepasa 100 milisegundos porque el estímulo viaja muy eficientemente por la rama derecha y por la rama izquierda del ardegis. ¿Qué pasa cuando hay una, cambiamos de color de pluma y veamos aquí, qué pasa cuando el sistema es normal? Primero se despolariza el septum interventricular y simultáneamente se despolariza el ventrículo izquierdo, que es una masa muy importante, y el ventrículo derecho, simultáneamente. Y alcanzamos a ver aquí en B1 una imagen en la cual usualmente vemos una onda P normal, una pequeña onda R, una S no muy profunda y una repolarización donde la T puede ser positiva, negativa o plana. Y en B5, B6, ¿qué vemos? Este vector se aleja, origina una pequeñita onda Q. Este vector de ventrículo izquierdo se acerca al electrodo y origina una onda R. Y listo. Esta es la morfología que normalmente vemos en B5 y esta morfología, la morfología que vemos normalmente en B1. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo de la rama derecha o de la rama izquierda del ardegis? Vamos a trabajar primero en el bloqueo
de la rama izquierda del haz de Higgs. Entonces, en este caso, veamos qué está pasando. Existe el nodo AB y está funcionando perfectamente. El tronco del Higgs está funcionando perfectamente y está completamente bloqueado la rama izquierda del haz de Higgs, pero la rama derecha está presente. Entonces, miren ustedes la forma como cambia la despolarización del ventrículo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso vamos a tener una situación completamente diferente en la forma como se despolariza. El nodo sinusal no tiene problemas, envía su estímulo hasta el nodo AB, empieza la conducción auriculoventricular sin problemas, pero cuando llega a este punto, vean ustedes cómo inmediatamente pasa el estímulo al ventrículo derecho y se despolariza primero el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, nada que se despolariza porque aquí está bloqueado completamente el, la rama izquierda del haz de Higgs. Entonces, una vez que se despolariza el ventrículo derecho, ven ustedes, después de que se despolariza el ventrículo derecho, normalmente, rápidamente, empieza un vector que va del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo de forma lenta y entonces este ventrículo está en la parte final de la despolarización. Esto origina un cambio completo de la forma como se despolariza el ventrículo y cómo origina las ondas del QRS. Esta primera despolarización del ventrículo derecho se puede ver en B1 como una pequeñita R. A veces no alcanzamos a ver esa pequeña positividad, pero vemos una R estrecha porque esto es rápido. La rama derecha está funcionando bien, entonces se despolariza rápidamente el ventrículo derecho. Pero luego este vector se va alejando de B1 y al alejarse origina una negatividad. Una negatividad que va siendo lenta hasta que termina la despolarización del ventrículo y viene la repolarización. Entonces, usualmente encontramos un QRS ancho por el tiempo que toma en despolarizarse el ventrículo izquierdo. ¿Y qué vemos en B5, B6? Entonces, en B5 y B6, miren ustedes que ya aquí no vemos el vector septal. De una vez está la despolarización del ventrículo derecho que no alcanza a ser observada por B5. De una vez empieza la despolarización ventricular lentamente y origina una onda R ancha mellada. ¿Por qué? Corresponde a un vector que va despolarizando célula a célula el ventrículo izquierdo, entonces toma mucho más tiempo de lo normal. No aparecen ondas Q en B5, B6. Entonces, esta es la morfología que alcanzamos a observar. Cuando hay un bloqueo de la rama izquierda del haz de Higgs, vemos una fase inicial de despolarización rápida y normal, luego una despolarización lenta que hace que aparezcan S anchas en B1 y R anchas en B5, B6, en D1 y ABL, y aparecen cambios importantísimos en la repolarización que coinciden con los cambios de despolarización. Un punto J elevado, una T alta, un punto J deprimido en B5, B6, un segmento CT deprimido con T negativa, ramas asimétricas. Veamos si esta imagen está presente en nuestro electrocardiograma. Entonces, miremos. Primero, tengamos las 12 derivaciones. Y nos llama muchísimo la atención, desde que vemos el electrocardiograma, que el QRS es ancho. Y en D1 vemos una R ancha. Y miramos qué está pasando en ABL. Hay una parte inicial, positiva, negativa, positiva, pero donde vemos con toda claridad la morfología del bloqueo de la rama izquierda del haz de Higgs es en B1. Vean ustedes, la fase inicial es una fase inicial lenta, rápida, perdón, una R estrechita. Y luego viene la fase de la S ancha que se acompaña con cambios en la repolarización. En B5, B6, observamos, no se ve onda Q, una R ancha mayor de 120 milisegundos y casi siempre acompañada de una depresión del segmento CT con una T
de ramas asimétricas. Entonces, aquí podemos afirmar, veamos más, de una forma más precisa nuestro electrocardiograma, y entonces vemos cómo la fase inicial del QRS es rápida, origina estas pequeñas ondas R, pero luego viene el vector ancho que va avanzando del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo lentamente, y entonces origina este QRS ancho, y esa despolarización anormal se acompaña con esta repolarización anormal, donde vemos depresión del segmento ST, T negativa de ramas asimétricas. Ven ustedes que no es de ramas simétricas, que hablaría mucho más de una cosa isquémica, pero aquí es una T de ramas asimétricas. No hay presencia de onda Q. Entonces, estos son los detalles que nos permiten decir, ante este electrocardiograma, que tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His. QRS ancho, las morfologías de las que hemos hablado. Posiblemente este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, pero es muy difícil hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda cuando hay presencia de bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Tenemos unas heces muy profundas en B3 y tenemos una P que muestra anormalidad auricular izquierda. De manera que muy probablemente este paciente con estas heces tan profundas en B3 que miden 5, 10, 15, 20, 25, 30, casi 35 milímetros, nos van a permitir decir que tenga una hipertrofia ventricular izquierda, pero lo decimos como posible porque tiene esta P que tiene anormalidad auricular izquierda. Los otros detalles se pierden por el trastorno tanto de despolarización como repolarización que acompaña al bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Vamos a examinarlo, tiene un PMI desplazado a la izquierda, y con la historia clínica podemos decir, este paciente tiene una cardiopatía dilatada, muy probablemente de origen hipertensivo, una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, que debe tener un compromiso de la función sistólica muy probablemente. Bien, entonces, repasemos eso en otro paciente, una mujer de 80 años, viene siendo controlada por falla cardíaca, tiene cardiopatía dilatada con compromiso de función sistólica moderada. Vemos todo el electrocardiograma que nos va a ayudar a aclarar el por qué viene por esa falla cardíaca, y nos encontramos de que esa paciente tiene un ritmo regular, tiene una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 55. Ese paciente muy probablemente tiene beta bloqueadores y está en falla cardíaca. Entonces está con una bradicardia y miramos que tiene un ritmo sinusal. Y ahí inmediatamente medimos los intervalos, nos encontramos que el intervalo PR es normal, pero el QRS es un QRS definitivamente ancho. Miren ustedes que tiene un QRS que mide aproximadamente 160 milisegundos, un QRS de una duración mucho mayor de lo normal. Entonces, vimos ya que es un ritmo sinusal, tiene un intervalo PR normal, no vemos ondas de espiga que indiquen un marcapasos, la T no tiene las características de una hipercalemia, entonces lo más probable es un bloqueo de la rama derecha o izquierda del haz de His. Miramos morfología y vemos que en D1 hay una R ancha, que también la vemos en ABL. Miren ustedes la morfología de las derivaciones de la punta y de la región lateral, cómo tienen en B5 y en B6 una R mellada que se acompaña de cambios de repolarización propios del bloqueado de la rama izquierda del haz de His. Entonces vemos R ancha de 1 a BL, B5, B6, no hay presencia de la onda Q septal que estamos acostumbrados a ver en B5, B6, y miramos B1, B2, B3. La parte inicial, ahí la ven ustedes, una R estrecha, que esa primera parte es normal, pero luego viene la despolarización lenta del ventrículo izquierdo, porque va miocardiocito, miocardiocito, y origina esta S ancha, que por eso no podemos interpretar apropiadamente hipertrofias ventriculares, ni tampoco necrosis, y vemos que se acompaña de estos cambios de repolarización igualmente la dificultad de hacer un diagnóstico diferencial de elevación del segmento ST cuando hay bloqueo de rama izquierdo. Punto J y T elevada, estos cambios de repolarización son propios
del bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Entonces, esta paciente que tiene una cardiopatía dilatada con compromiso de función sistólica moderada tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Muy bien, veamos a este otro paciente que es un hombre de 72 años. Hace varios años se le había encontrado un bloqueo de la rama y ha sido asintomático, simplemente está en sus evaluaciones periódicas y le vuelven a tomar un electrocardiograma y miremos qué se le encontró en este electrocardiograma. Aspectos técnicos, estandarización la usual, línea de base de muy buena calidad. Miramos que tiene un ritmo rítmico. Aquí tenemos el trazado de ritmo y es rítmico. La frecuencia es de 300, 150, 100, 75, 78 por minuto. Miramos si hay P detrás de los complejos y efectivamente hay una P detrás de los complejos que es completamente normal y esta P es de la misma morfología, en la misma derivación, la relación de la P con el complejo es constante y la morfología de la P es positiva en D2. Estamos frente a un ritmo sinusal y medimos el intervalo PR, es un intervalo de 200 milisegundos. Vamos a medir el complejo QRS y nos encontramos que es un QRS ancho. Miremos una aproximación y miremos ese D2, miren dónde comienza el complejo QRS, miren dónde empieza el complejo QRS y miren dónde termina el complejo QRS. Tiene 1, 2, 3, tiene por lo menos 120 milisegundos. Entonces, tenemos un complejo QRS ancho definitivamente. Miramos los otros aspectos para ver si de pronto hay una espiga de marcapasos, no la hay, ver las ondas T que no sean muy altas, indicativas de una hipercalemia. Ya vimos que es un ritmo sinusal, entonces no es de origen ventricular, y vemos que la morfología en B1 no es la que vimos ahora, donde el bloqueo de la rama izquierda del haz de His se caracterizaba porque había una R y luego una S ancha con cambios de repolarización donde se elevaba el segmento ST. Aquí vemos una imagen que es muy distinta, vemos una imagen que muestra una fase inicial, R, una S, una parte positiva, a diferencia de la que vimos en el bloqueo de la rama izquierda del haz de His, aquí es positiva, es una R'. Veamos qué es lo que pasa cuando ocurre un bloqueo de la rama derecha del haz de His. Entonces, hagamos otra vez la deducción. Aquí tenemos un paciente que tiene una alteración en la rama derecha del haz de His. Está bloqueada la rama derecha del haz de His, pero sí está presente la rama izquierda con sus subdivisiones anterior y posterior. Entonces vamos a mirar qué está ocurriendo en la forma como se hace la despolarización en este paciente y cómo cambian las morfologías. Entonces, tomemos aquí un color distinto, veamos este color que nos permite identificar qué pasa. Se despolariza el nodo sinusal, despolariza toda la aurícula y origina la onda P. Llega el estímulo al nodo AB, ahí empieza a frenarse la conducción, baja por el haz de His, el tronco lo encuentra bien, pasa por el izquierdo y llega hasta el Purkinje, se despolariza. Pero como tiene este bloqueo de la rama derecha de las de His, miren ustedes lo que ocurre. Se despolariza normalmente el septum y lo que sigue es la despolarización del ventrículo izquierdo. Normal, se despolariza normalmente, eficientemente, rápidamente, pero el derecho, nada que aparece despolarizado. Entonces, del ventrículo izquierdo que está ya despolarizado, tiene que venir por pura contigüidad, miocardiocito a miocardiocito, el estímulo, ya no por un medio eficiente como son los tejidos de conducción normal del His, viene y estimula el ventrículo derecho. Entonces, esto origina que se cambie la morfología de V1 y la morfología de B5 o B6. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, se despolariza usualmente sin problemas el septo. Entonces origina esta onda R, este vector se aproxima al electrodo de B1. Luego este vector de B5, del vector de despolarización del ventrículo izquierdo, origina una negatividad
y aparece este vector que se va acercando porque viene del ventrículo izquierdo hacia el derecho en una forma lenta y origina una onda R' ancha que usualmente se acompaña de cambios de repolarización. Entonces aparece esta imagen que es característica del bloqueo de la rama derecha de de Higgs, R, S, R' en B1 y en B5, ¿qué se ve? Este vector septal origina entonces, ya como se está alejando de este electrodo, origina una negatividad. Este vector del ventrículo izquierdo que se está acercando, una positividad, y este vector que se está alejando lentamente origina una onda S ancha. Entonces, lo que vamos a mirar es que en V1 hay R terminal ancha, la parte inicial es eficiente, es normal, pero la parte distal es lenta. Entonces origina en B5, B6 una pequeña Q estrecha, propia de ser la parte septal, y aparece una onda S ancha en B5, B6. Miremos nuestro electrocardiograma. Miren, aquí tenemos las 12 derivaciones con el trazado de ritmo. Entonces nos encontramos cómo es la derivación de 1. Miren que aquí aparecen unas S anchas en D1, ABL, B5 y B6. ¿Y cómo es B1? Es una R inicial, una S posterior y lo más importante y característico es esa R' ancha en B1 que también se alcanza a ver aquí en B2, R, S, R'. Veamos eso con mayor aproximación, cómo está en D1 una S ancha, en ABL, en B5, B6, esa misma S ancha, que es el vector que se está alejando de la punta y de la región lateral, y como en B1 aparece característicamente esta morfología, R, S, R' ancha. La parte inicial es estrecha porque es eficiente y no está con problemas el tejido de conducción, mientras que esta R' corresponde a ese vector ancho que viene del ventrículo izquierdo por contigüidad y origina esta R ancha. De manera que esa es la característica del bloqueo de la rama derecha de Higgs. Un QRS ancho, morfología de RS, R' en B1, S anchas en B5, B6, D1 y ABL. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de la rama derecha de Higgs probablemente congénito, siempre se le ha encontrado ese bloqueo de rama derecho y es completamente asintomático. ¿De acuerdo? Bueno, veamos entonces otra situación de alteraciones de conducción intraventricular frecuentes. Este caballero es un hombre de 55 años, es hipertenso hace 5 años, bien controlado. Se le toma este electrocardiograma como una evaluación de un prequirúrgico de próstata. Y aquí lo tenemos. Tenemos las 12 derivaciones. ¿Qué nos llama la atención de este electrocardiograma? Es el primer detalle que observamos en este electrocardiograma es el siguiente. Tenemos un QRS que alcanza a tener 80, 100 milisegundos. ¿Sí? Ese paciente nos muestra un ritmo completamente rítmico, que es una frecuencia de 300, 150, 100, 75, más o menos 72 por minuto. Hay siempre onda P detrás de cada complejo, la P es positiva en D2, la relación de la P con el complejo es constante, es un ritmo sinusal, intervalo PD es normal. Y empezamos a ver un detalle muy interesante al momento de buscar el eje del QRS y nos encontramos que si sacamos el eje del QRS, en D1 predomina todo lo positivo, 7 milímetros. En ABF hay una parte positiva, más 2, y una parte negativa profunda, 5, 10, 11 milímetros. Más o menos serían menos 9 milímetros. Entonces, menos 9 milímetros está hacia arriba. Entonces, aquí tendríamos ABF en el plano cartesiano. El eje del QRS está en menos 60 grados. Ven ustedes cómo es un eje que se ha desviado completamente a la izquierda. Recuerden ustedes que el eje del QRS normalmente no va ya más allá de menos 30. Y observen ustedes cómo se ve esta morfología característica en D2, D3 y ABF.
R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda, y en ABL, QR. Vemos una falta de progreso de la onda R de B1 o B2, pero lo demás está normal. Lo único que sí nos llama la atención es la presencia de ondas S profundas en B5, B6. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Vamos a hacer una deducción de las alteraciones que se presentan en los fascículos de la rama izquierda del ardegis. Aquí tenemos la manera como normalmente es el sistema de conducción, el nodo AB, el tronco del GIS, la rama derecha del ardegis y la rama izquierda que es ancha y potente con las subdivisiones anterior y posterior. Entonces, lo que vamos a tratar de indagar es qué pasa cuando alguno de estos fascículos no está funcionando. Entonces, para poderlo entender mejor, hacemos un corte axial de ese corazoncito y aquí tenemos nosotros el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo izquierdo tiene, ven ustedes, la situación de los fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, ¿cómo se hace la despolarización normalmente de ese ventrículo izquierdo? Del subendocardio al epicardio, del subendocardio al epicardio, y se despolariza toda la pared libre del ventrículo izquierdo. Se despolariza todo el ventrículo izquierdo y eso lo que nos da una morfología en D1 ABL que muestra esto. Fíjense ustedes, un pequeño vector que se acerca y nos da la despolarización del ventrículo izquierdo normal. Entonces en ABL vemos una R normal. Entonces tenemos la morfología normal de D1 a ABL y aquí en 2, 3 y ABF igualmente nos vamos a encontrar el que tiene una morfología normal. Si se daña el fascículo anterior, vean ustedes que aquí vamos a lesionar el fascículo anterior, esto desaparece. Esto desaparece. Fíjense ustedes que esto desaparece. ¿Y qué ocurre entonces? Tiene que hacerse todo desde la parte inferior. Entonces, el posterior hace que se despolarice el subendocardio al epicardio y en este caso tiene que hacerse una despolarización importante de la parte inferior hacia la superior. Entonces, ¿qué cambia aquí? Miren ustedes aquí de 1 a BL. Tengo un electrodo puesto aquí. Ve este vector que se aleja. Entonces, ¿qué origina? Una negatividad. Y este vector importante se acerca a una positividad. Entonces, en D1 a BL vemos una pequeña Q y un QRS normal. De pronto se puede demorar un poquito en la despolarización, la rama ascendente de la R. Y en la parte inferior, ¿qué vemos? Un vector que se acerca, origina una positividad, pero lo más importante es luego este vector que se aleja y origina una negatividad importante. Entonces, si este es ABF y este es D1, entonces, ¿qué pasa? D1 claramente positivo y ABF claramente negativo. Entonces, empuja el QRS a menos 45, menos 60, menos 70 grados. Echa a la izquierda el complejo QRS y aparece esta morfología. R inicial en ABF, D2, D3 y Q en D1. De manera que veamos qué pasa en nuestro electro. Fíjense ustedes que hay Q en D1, en ABL, R chiquita, S profunda en 2, 3 y ABF. Y usualmente por el eje desviado hacia la izquierda aparecen estas S en B5, B6. ¿De acuerdo? Y veamos un ejemplo para que ustedes tengan la oportunidad de hacer el ejercicio. Es una mujer de 70 años, hipertensa, consulta por palpitaciones y molestias precordiales inespecíficas.
Aquí tenemos el electrocardiograma, está bien una estandarización de 1 milivoltio 10 milímetros. Vemos que hay algunos cambios de repolarización, pero lo que nos llama la atención en este electrocardiograma es el eje del QRS. Observen cómo D1 tiene 5, 10, 12 milímetros, y ABF tiene 5, 10, 15 milímetros negativos, 15 milímetros negativos. Es un eje que está a menos 60 grados, es un eje desviado a la izquierda, y observen la morfología que tenemos. En D2, R chiquita, en D3, R chiquita, en ABF, R chiquita, en D1 ABL, presencia de una onda Q, y empieza lentamente la despolarización en ABL. Se alcanzan a ver las heces profundas en B5, B6. El QRS es un QRS que no tiene una duración mayor de lo normal, no más de 100 milisegundos. Esto hace que nos indique que el paciente tiene un bloqueo del fascículo anterior del arteris. Entonces, este paciente, fíjense ustedes que viene a consultar porque tiene un bloqueo del fascículo anterior del arteris y ninguna otra sintomatología. Probablemente esté relacionado con su hipertensión arterial. De tal manera, si este paciente tiene sintomatología, consideraremos si se le hace un estudio más profundo para tratar de indagar posibles causas de este daño. De lo que está ocurriendo con este paciente es el que tiene una, por degeneración, por isquemia, por sobrecarga, por hipertrofia, se lesiona el fascículo anterior del arteris, y todo se hace a través del posterior y de la rama derecha del arteris. Entonces, en este caso, el que se lesione el fascículo anterior nos va a dar un eje desviado a la izquierda, nos va a dar que D2, D3 y ABF tiene una R pequeña y una S profunda. 2, 3 y ABF tiene una onda Q y una R alta, y esto hace que el eje del QRS se vaya a la izquierda. ¿Listo? Ese es el bloqueo del fascículo anterior del arteris. Ahora miremos qué pasa cuando se bloquea el posterior. Miren, esta es una mujer de 78 años con episodios sincopales. Ya nos llama la atención de entrada de que está con una frecuencia muy bajita y probablemente no tenga un beta bloqueador. Entonces, tiene una frecuencia, busquemos esta que tiene, está cerquita de una raya más oscura, 300, 150, 100, 75, 60, 58 latidos por minuto. Ok, está bradicárdica, rítmica, y detrás del complejo siempre hay una onda P. La relación de la P con el complejo es constante, el intervalo P es constante, y lo que nos llama la atención en este caso es el eje del QRS. Miren ustedes cómo en D1 está la parte positiva más 1 milímetro y la parte negativa menos 2 milímetros, sería menos 1 milímetro, lo que estaría en los cuadrantes derechos. Y ABF está positivo, está entonces en los cuadrantes inferiores. Ese eje del QRS es un eje que está a más 110, más 120 grados. Entonces ya nos llama la atención el eje desviado a la derecha. Entonces, miremos qué ocurre. Miren ustedes, el eje, ese es en D1, R normal en ABF. Entonces, miremos cómo se genera la morfología de los complejos cuando el que está bloqueado es la rama posterior del arteris. Entonces aquí la que va a estar con problemas es no el tronco de la rama izquierda ni la rama superior, sino que la que va a tener problemas es la posterior. Todo va a tener que hacerse a través del fascículo anterior. Igual que hicimos anteriormente, hagamos la deducción de qué ocurre cuando se bloquea ese fascículo. Entonces, miren ustedes la parte que nos permite explicar la morfología que vamos a mirar. Este es el fascículo anterior, este es el fascículo posterior. Entonces, el fascículo posterior no está trabajando. Todo tiene que venir del fascículo anterior. Se despolariza de su endocardio a epicardio, y esta vez tiene que venir toda la despolarización
desde arriba hacia abajo. Tengo un electrodo puesto en la parte anterior, se acerca a este vector, origina una positividad. Este vector importante se aleja, origina una negatividad. Entonces, lo que veo yo en D1 a BL es una R pequeñita, una S profunda. ¿Y qué pasa en 2, 3 y ABF? Pues vector que se aleja de este electrodo que tengo aquí me va a dar una negatividad. Vector que se acerca me va a dar una positividad. Entonces, la morfología en 2, 3 y ABF es Q, R. Y cuando saco el eje del QRS, ¿qué encuentro? Que D1 es negativo, ABF es positivo, entonces el eje del QRS está desviado a la derecha. Entonces encuentro un eje desviado a la derecha y no tengo otra explicación para eso, y encuentro esta morfología en D1, ABL, R pequeña, S profunda, y en 2, 13 ABF, QR. ¿De acuerdo? Entonces, este es los hallazgos de un bloqueo del fascículo posterior. Hagamos el ejercicio con este paciente y su electrocardiograma. Es un hombre de 72 años, consulta por angina estable. Viene por angina estable. Vemos su electrocardiograma, vemos una estandarización usual, milivoltios 10 milímetros, una línea de base de muy buena calidad, hay onda P positiva en D1. Nos llama la atención la primera cosa es de que el RR es constante. Y vemos entonces que tiene una frecuencia de 300, 150, 110 latidos por minuto. Un primer detalle, estamos encontrando una taquicardia. Y buscamos onda P y nos damos cuenta que hay detrás de cada complejo una onda P, que esa P es positiva en D2, que la morfología no se modifica en la misma derivación. Entonces podemos decir de que estamos frente a una taquicardia sinusal. Ya empezamos a ver algo que nos llama la atención, un complejo QRS ancho. Entonces miramos un poco mejor esa situación de esto y nos encontramos de que el intervalo PR no está prolongado, ni está corto. Miren ustedes, el intervalo es normal. Lo que sí nos llama la atención es que el intervalo QRS es un intervalo QRS ancho. Miren que tiene 120 milisegundos. Entonces tenemos un QRS ancho en un ritmo sinusal. No es una taquicardia ventricular, no es un Wolff-Parkinson-White porque tenemos un PD corto, no vemos ondas altas indicativas de una hipercalemia. Entonces, esto que estamos viendo muy probablemente es un bloqueo de rama. ¿Qué morfología tiene? Pues miramos D1, hay heces anchas en D1, en ABL, en B5 y en B6, pero la que nos va a dar la pauta es B1 y encontramos que todo en B1 es positivo. Hay una pequeñísima R y esta es la fuerza del vector que viene del ventrículo izquierdo hacia el derecho lentamente, que hace todo positivo. ¿Ven ustedes que es una R, S, R' supremamente ancha? La vemos aquí igualmente en B2. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de la rama derecha del arco, pero nos llama la atención de que este paciente tiene un eje que está desviado a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con este paciente? Saquemos el eje. Tenemos 3, 5, 8, 9 milímetros, más 9 milímetros, 1, 2, 3, 4, menos 4, quedaría más 5 milímetros positivos. Y encontramos que ABF tiene una R inicial más 2, menos 7, nos daría menos 5, entonces tendríamos menos 5 hacia arriba, es un eje a menos 45 grados. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos que hay todas las manifestaciones de que está bloqueada la rama derecha del arco. La rama derecha no está funcionando y el hecho de que esté empujando el eje hacia la izquierda no significa que el fascículo anterior tampoco está funcionando y todo se tiene que hacer por el fascículo posterior. Correcto. Entonces, este paciente tiene un bloqueo bifascicular de la rama derecha del arco y del fascículo anterior del arco. Es una paciente anginosa, que es una paciente que probablemente nos toca descartar enfermedad coronaria detrás de este
paciente con estos hallazgos. Y veamos entonces, para ejercitarnos, otro paciente con unas características parecidas. Miremos que tiene un ritmo sinusal, tiene 300, 150, 100 por minuto. Ese paciente tiene un QRS ancho, tiene un intervalo PR que es normal, pero el QRS definitivamente es ancho. Hay S en D1, en ABL, en B5, B6 anchas, pero lo que nos va a dar la pauta es esta R mellada en D1. Prácticamente uno aquí no ve sino esa R mellada, que es la característica del vector que viene del ventrículo izquierdo hacia el derecho, despolarizando el ventrículo derecho. Y miren ustedes cómo al sacar el eje de este electrocardiograma nos encontramos que la parte positiva tiene 5 milímetros y la parte negativa 3 milímetros, nos daría 2 milímetros positivos. Y miren ABF, R pequeñita más 1, S profunda 5, 7, 8, 9, menos 9 nos daría menos 8 milímetros, menos 8 milímetros. Entonces miren ustedes que el eje del QRS está desviado completamente hacia la izquierda. Entonces, este paciente tiene lo que tenía nuestro otro paciente. Es un paciente que tiene un bloqueo de la rama derecha del haz de His. La rama derecha no está funcionando. El fascículo anterior tampoco está funcionando. Todo se hace por el fascículo posterior. Entonces, este paciente tiene solamente el fascículo posterior funcionando. Tiene posiblemente como manifestaciones una enfermedad coronaria y debemos estudiarlo. Entonces, este paciente por lo menos hay que hacerle una ecocardiografía y estudiarlo para determinar si hay isquemia activa. Y finalmente, veamos el caso de este hombre de 82 años, consulta por episodios de presíncope. Fíjense ustedes esa situación. Encontramos la estandarización 120, 1 milivoltio 10 milímetros, una buena estandarización, una buena calidad de la línea de base. Encontramos que es rítmico completamente, frecuencia de 300, 150, 120. Miramos y hay onda P detrás de cada complejo. Es una taquicardia sinusal. El intervalo PR es normal, pero sí nos llama la atención que el QRS es ancho. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que tiene S anchas de 1 ABL, B5, B6, y cuando vamos a buscar B1, predomina todo lo positivo. Ven ustedes que B1 es totalmente positiva. Entonces, esta positividad la da ese vector ancho que viene del ventrículo izquierdo hacia el derecho. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de la rama derecha del haz de His, 120 milisegundos de duración del complejo QRS. Y cuando vamos a sacar el eje del QRS, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hay unas S profundas en D1 y unas R altas en ABF. Entonces, aquí tendríamos más 2 milímetros, menos 8 milímetros, tendríamos menos 6 milímetros cuadrantes derechos y tenemos una ABF que es totalmente positivo. Ese es un eje que está aproximadamente a más 130 grados. Entonces, en este caballero, fíjense ustedes que tenemos R pequeñita, S profunda en D1, R pequeñita, S profunda en ABL, QR en 2, 3 y ABF. Entonces, este caballero nos cumple con los criterios de alteración de la conducción de la rama derecha del haz de His. Está bloqueada la rama derecha del haz de His y en el de la izquierda vemos funcionando apropiadamente el fascículo anterior, pero el fascículo posterior está bloqueado. Entonces, solamente está haciendo la despolarización por el fascículo anterior. Cuando esta situación ocurre, casi siempre detrás de esto hay un fenómeno degenerativo y por eso el paciente hay que de pronto pensar que puede tener bloqueos más avanzados y por eso es presíncope, o detrás de esto un problema de tipo isquémico y es un paciente que hay que estudiar, ¿no? Creo que hemos hecho una revisión de las alteraciones de la conducción aurículo de intraventriculares y luego tendremos la oportunidad de tener la